escoger. Hay muchas materias en todo el país básicamente que ya los términos lamentablemente no es posible cumplirlos. Pero recuerden ustedes que esto tiene una palabra injustificada. Esa es la palabra que hay que tener en cuenta. Alguien puede decir, claro, usted está diciendo porque es juez y le beneficia. No, pero es que es así. O sea, el retardo tiene que ser injustificado, no es justificado. Porque, por ejemplo, si a mí me entran, qué sé yo, 5 juicios diarios, implica que tengo que poner 5 audiencias diarias para poder hacerlo dentro de los términos. Pero si me llegan acciones constitucionales, me llegan otro tipo de cuestiones, salgo de vacaciones, le encargo a otro juez, el otro juez no puede descuidar su despacho, obvio mi despacho va a quedar retrasado, entonces empieza a acumularse y obviamente ya no puedo cumplir los términos. Ya mi agenda está llena y no puedo ponerle al quinto día solo, tengo que ponerle al sexto, al séptimo, al octavo. Puede ser retardo injustificado, como es, puede ser retardo, pero ese retardo no está injustificado. Diferente fuera que yo tengo en la agenda, ¿no es cierto?, para poner el quinto día, pero intencionalmente no lo pongo al décimo. Entonces ahí el retardo no es injustificado, ¿cierto? O más bien dicho, el retardo es injustificado, porque yo soy juez en una materia, en un lugar en donde no hay muchos procesos. A mí me entran 300 procesos al año, y si con 300 procesos al año tengo todos los términos vencidos, algo está pasando, ¿cierto? En el caso concreto de nosotros, por ejemplo, que ya lo he dicho varias veces, o en algunas ocasiones lo he mencionado, a nosotros hace un año y poco más nos sortearon como cerca de 1000 causas laborales. Entonces dijeron, tengan, ¿cierto?, porque nos dieron competencia en materia laboral. Entonces correspondió como unos 220, 250 causas a cada uno. Tengo 90 días para resolver de acuerdo a la norma que leímos. Y claro, ya cuando nosotros cogimos había juicios de 2008, 2009, 2010, 2011 que estaban vencidos hace años, ¿verdad? Y habían otros, claro, y habían otros que no estaban vencidos, pero ¿qué me dice la ley? Que tengo que resolver los más nuevos o los más viejos. Los más viejos. Entonces empiezo a resolver los más viejos y todos los demás van venciéndose. Entonces si alguien se pusiera a recusar, digamos, en esos casos, probablemente hubiese recusado el 80% de los procesos en materia laboral. Y recusado yo, ¿a dónde iba? A los compañeros de lado. Y el compañero de lado, en vez de disminuir las causas, les va a seguir sumando. Entonces, ¿despachará también dentro del tiempo? No, imposible. Entonces, esas cuestiones, digamos, no son injustificadas, son plenamente justificables. No estamos diciendo en todo caso que ustedes no pueden presentar, pero quien analice, ¿no es cierto?, y además, como les dije otra cosa, esto es solo por el paso del tiempo. De hecho, si pasa más de 90 días, yo como juez no tengo que analizar si eso no es justificado. No, yo tengo que aceptar la recusación, se acabó. Pero, ahí lo que preguntaba, bueno, ¿y cuál es la consecuencia? Pueden ser las sanciones administrativas. Para la sanción administrativa, ahí sí debería analizarse si eso no es justificado. Pero yo saldría de la competencia del proceso, porque es solo el paso del tiempo. No voy a analizar si eso no es injustificado. Eso no corresponde a ser nosotros. Para sanción sí, porque imagínense, ya digo en nuestro caso, que en todos los casos no se hubiera recusado. Bueno, todos se hubiesen recusado, ya tendríamos como unas 150 recusaciones cada uno. Entonces, si esos fueran injustificados, ya hace rato que se hubieran puesto, lo cual no sería lógico, ¿cierto? Entonces, por eso es que la parte pone injustificada, pero esto es analizable para efectos de sanciones de carácter administrativo. Pero para seguir conociendo o no, el retardo únicamente es por el paso del tiempo. Si me hicieron más de 100 días o más de los 90 días que dice el 149, simplemente el juez debe declarar separado del conocimiento de la causa. Y claro, y en el caso de coger los términos, en el caso que usted pone, obviamente es mucho más, no sé, ahí cuál será la razón, cuál será el motivo, pero es absolutamente exagerado. Puedo entender que no salgan los 10 días porque pasó 5 audiencias un día, 5 el otro día, y
y se le acumuló, pero debería pasar 15 días, un mes, pero no 3 meses. Absolutamente, quizá falta ser de acuerdo con esto que tiene que resolver. Bueno, pasemos a una cuestión también importante, que es esta sentencia 006 de 2017 SCNCC, que es de la Corte Constitucional. Acá había imprimido únicamente la parte que un poco nos interesa para analizar. ¿De qué se trata esta sentencia? A ver, entonces también aquí habrá que acusarles a la Corte Constitucional de retardo injustificado. Esta causa es el caso número 0011 de 2011, que el 4 de febrero de 2011 a las 11:30 la Sala Especializada de Garantías Penales de la Corte Provincial de Bolívar suspende una tramitación de la acción de protección número 02102-2011-0016 y eleva el expediente en consulta a la Corte Constitucional a fin de que se pronuncie respecto de la constitucionalidad de las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil, ahora derogado, respecto a la excusa y recusación. Entonces, luego de haber pasado todo este tiempo, ya la Corte Constitucional ha resuelto, y lo importante es que, obviamente, les correspondía hacer eso, porque las normas del Código de Procedimiento Civil ya están derogadas, ya no están en vigencia, y la excusa y recusación, esto es otra cosa importante que vale la pena decirles, excusa y recusación si procedimiento civil ya no tiene ninguna vigencia. No es como en los otros casos. Es decir, ahora para todos, si usted aquí pide excusa o recusación en un caso que está tramitándose con procedimiento civil, tiene que pedir de acuerdo al COGEP, no de acuerdo al procedimiento civil, ¿verdad? Como sucede con el abandono, por ejemplo. El abandono también es con COGEP, ya no con procedimiento civil, ¿verdad? ¿Y por qué eso? Porque obviamente esas cuestiones son que sucede ya actualmente. No necesito aplicar las normas de procedimiento civil para ese caso. La disposición transitoria final que establece que los procedimientos, los procesos más bien iniciados con el procedimiento anterior deben concluir con el mismo, es el procedimiento en relación al trámite del caso. Pero si se trata de abandono, de excusa, de recusación, de todas esas cuestiones, ya es única y exclusivamente el COGEP. En virtud de eso, obviamente la Corte Constitucional, si bien es cierto, analizó con relación al Código de Procedimiento Civil, pero hizo el símil con el Código Orgánico General de Procesos e interpretó y dispuso, a través de esta sentencia, ¿no?, dispuso que algunas cuestiones que ya vamos a ver, y también hizo algunas interpretaciones en torno a la excusa y recusación que lo vamos a señalar. La sentencia acepta la consulta presentada por los jueces de esta sala en esta causa que les acabé de mencionar, y en virtud de las atribuciones que tienen ellos en la Constitución y todo lo demás, aplicando exclusivamente de forma supletoria para los procesos de garantías constitucionales de acción de protección, acceso a la información pública y acción de habeas data. A ver, lo primero que hacen es procedente la recusación en acciones ordinarias constitucionales de protección. Esa es la primera pregunta, que se responde a través de la parte resolutiva de esto. Y dice que el proceso de recusación lo que permite es a los intervinientes en el proceso que hagan conocer la falta de imparcialidad e independencia de quien va a tramitar o resolver una causa en aras de asegurar el derecho al debido proceso. Se garantiza el derecho a ser juzgado por un juez competente, independiente e imparcial. Este aspecto es fundamental en el ejercicio de las garantías jurisdiccionales, y por lo tanto se responde que sí es procedente la recusación, pero en acciones ordinarias constitucionales de protección. ¿Y cuáles son esas? Las acciones ordinarias son la acción de protección, la acción de acceso a la información pública y la acción de habeas data. Los otros, como el habeas corpus
y ¿cuál otra se me va? Bueno, en el habeas corpus. En el habeas corpus no, porque el habeas corpus tiene un procedimiento diferente y específico. O sea, pues acá, es decir, acá no estamos... Acción de protección. En acción de protección sí, procede. Sí. Claro, en acción de protección, en acceso a la información pública y en habeas data. Ya. En esos tres procede la recusación sobre todo, ¿no? Recusación porque la excusa en todos los casos puede excusarse un juez, pero la recusación usted puede hacerle en acciones constitucionales únicamente en las tres, ¿no? Acción de protección, acceso a la información y habeas data. ¿Por qué no en el habeas corpus? Porque el habeas corpus es diferente, ¿no? Ustedes saben, eso tiene que convocarse a una audiencia en 24 horas. En 24 horas simplemente se va a verificar si la detención no es ilegal, arbitraria e ilegítima y se da o no se da la libertad. Entonces hay como que no hay tiempo. O sea, para en 24 horas se convoca la audiencia. Pues tiene un procedimiento especial y garantiza derechos, como es el derecho a la libertad. ¿Qué se regula en esta sentencia de la Corte Constitucional? Primero, interpreta normas que regulan el juicio de recusación en relación con los procesos de garantías jurisdiccionales, ¿no? Segundo, hace una interpretación condicionada más favorable de los derechos constitucionales respecto al proceso previsto en la recusación de jueces en materia constitucional, y la aplicación de esta interpretación condicionada es supletoria solo para los procesos de garantías constitucionales, como ya les había dicho, acción de protección, acceso a la información pública y habeas data. También interpreta con relación, porque aquí por ejemplo, obviamente no está, solamente dice que tiene que convocarse a una audiencia en el caso del COGEP en 5 días. Acá le da un término para presentar la excusa en los casos de acciones constitucionales, ¿no? Que será en el término de 2 días. Hay un término para citar con la demanda de recusación, que es en 24 horas desde la presentación de la demanda. Y hay un término para nombrar al juez subrogante, que también es 24 horas para que continúe la sustanciación del proceso, y un término para ordenar la devolución del proceso también en 24 horas en caso de suspensión provisional de la competencia. Y esto es lo que ya les dije en su momento, por eso se suma un cuarto. De pronto habíamos visto que solamente son los 3 casos en que se exceptúa, que era familia, laboral y del Estado, y acá suma, se exceptúa del pago de la caución en procesos que se sustancien garantías constitucionales en conocimientos de jueces de primera y segunda instancia. Entonces, básicamente esto es lo que regula. Y entonces aquí nos habla de la excusa de recusación y nos repite el artículo 22 que ya habíamos visto, ¿no? El 23, el 24, y cuando habla el 25, ahí nos introduce, luego del artículo 25 nos introduce esta interpretación que dice lo que acabamos de ver acá, ¿no? Una vez citado el término de 24 horas desde la presentación de la demanda de recusación, se suspenderá la competencia del juez conforme el Código Orgánico General de Procesos, salvo cuando se fundamente en el retardo injustificado, en cuyo caso solo se suspenderá la competencia cuando la recusación haya sido admitida. No sé si creo que lo dije, pero en el caso de retardo injustificado, la competencia se suspende solo cuando haya sido admitida, ¿no? ¿Verdad? Porque acá estamos diciendo, ¿qué es lo que hace? Solo manda a sentar una razón. Con la razón, admite o no, punto. Acepta o no acepta la recusación. Entonces, solo cuando es admitida, ahí se suspende. No es como el caso de los órganos, que yo presento la demanda y a partir de la presentación de la demanda se suspende provisionalmente la competencia del juez y por lo tanto el proceso puede ir donde otro juez. O sea, todo juega en relación a la razón del secretario que ponga, porque es visual. Cuando es retardo es objetivo la cosa. La norma dice pasaron los 100 días un día. Clarísimo. El secretario dice que el juez... Nada que hacer, así es. Simplemente se acepta, dice, pasaron 91 días, 92 días, los que sean, haciendo los cómputos, la suma respectiva. Está infringida y el juez simplemente tiene que aceptar y declarar separado el conocimiento de la causa, aceptando la recusación. Se separa, claro. Pasa. Pero clarísimo acá, o sea, la cuestión es que ustedes en este caso, no tienen que presentar la demanda por separado. Tienen que presentar un escrito de recusación dentro del mismo proceso, ¿cierto?
pidiendo inclusive eso, que siente una razón y que se acepte la recusación en caso de ustedes creer que ha pasado. Sencillita, ¿no? No más, dice, no es una demanda, no hay caución, no hay nada, es cuestión de... Entonces, aceptada, sortea, va a otro juez y el otro juez conoce. Pero la desventaja, si se quiere en este caso, es, y creo que lo dice el mismo 149, es que el nuevo juez que conoce otra vez empieza de cero, tiene 90 días. Entonces como que a veces no es mucha la solución. Yo digo, claro, es decir, el nuevo juez, es que el nuevo juez es obvio, se somete a la misma norma. Él abocó conocimiento ¿cuándo? Una vez que le aceptaron la recusación, le sortean, ahora sí, aboco conocimiento hoy y con el mismo 149 tengo 3 meses para resolver. Pero, insisto, esta cuestión es, y ustedes deberían guiarse sobre todo por eso, pedir retardo injustificado cuando obviamente se note, ¿no? Porque eso es lo que trata de precautelar esta norma. Se note que el juez intencionalmente lo retarda a usted porque, no sé, porque le cae mal, porque no quiere, porque no le interesa, no sé, por cualquier cuestión de eso. Entonces, debe ser en estos casos, ¿no? Cuando usted note que es con el ánimo de perjudicarle que está retardando. Entonces, si va desde el juez, no, este me saca más rápido, no se va. O sea, no es que el juez tampoco tiene que esperar los 90 días, ¿no? Estamos hablando del máximo. Claro, lo puede sacar al siguiente día, ningún problema. Pero el tiempo máximo de espera sería otra vez los 90 días. Analizamos un poco más esta sentencia. Recuerden que esto es para acciones de orden constitucional lo que estamos diciendo, ¿no? En caso de materias no penales, en caso del COGEP están pautadas 22, 23, 24, 25, 26, 27 las circunstancias en las que se dan, el trámite, el procedimiento y todo lo demás. La Corte Constitucional dijo que sí debe aplicarse, ¿cierto? Dice que sí debe aplicarse la recusación en las acciones constitucionales de protección. Entonces, como dice que sí debe aplicarse, pero si aplica el mismo procedimiento que contempla el COGEP, sería muy demorado, porque las acciones constitucionales deben ser rápidas, deben ser inmediatas. Entonces, por eso es que hace la interpretación y dice, a ver, vamos a utilizar los siguientes términos. Y ahí lo pone estos términos que ya hemos visto acá, ¿no? Término para prestar excusa, 2 días. Para citar con la demanda, 24 horas. Para nombrar a un juez, 24 horas. Para devolución del proceso, 24 horas. Es decir, a diferencia de lo demás que debe aplicarse para el caso de recusación en acciones constitucionales. Y entonces, luego de que va mencionando, va exponiendo los artículos desde el 22, va agregando en esta sentencia constitucional las situaciones que se requieren para efectos de la recusación en caso de acciones constitucionales. Por ejemplo, dice, la audiencia se realizará en el término de 2 días, ¿cierto?, de recusación, cuando el COGEP dice para los otros casos que son 5 días. Sacarle resolución a 2, pero es exclusivamente, insisto, para acciones constitucionales. Dispone, además, y hay algo importante, doctor, en acciones constitucionales no se requieren cauciones, ¿no? Claro. O sea, ahí no hay caución. No hay caución. Por supuesto. Dispone además, decía, que se ponga en conocimiento de la judicatura a fin de que se realice la difusión de la sentencia a las instancias pertinentes y devuelve el proceso al tribunal a fin de que tomen en consideración estas particularidades. Ustedes pueden revisar, obviamente la sentencia es mucho más larga, engloba muchos otros elementos, que es dictada el 18 de octubre del 2017 y es la causa 006-2017. Está contemplado en este caso. El 18 de octubre. El 18 de octubre de 2017. Sí, recién, hace... 18 de octubre, ¿qué dijo, perdón? De 2017. ¿Qué encontramos ahí? Esa es la sentencia, la que estamos analizando. 18 de octubre de 2017. Con la sentencia es suficiente. Con la sentencia claro, la 006-2017.
está explicado un poco más con claridad para el caso de recusación en casos de acciones constitucionales. Eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Es decir, estos términos no es que se está reformando el Código Orgánico Federal del Proceso, ni nada por el estilo, que son los mismos. Bueno, eso es lo que comentarles con respecto a excusa y recusación. Como siempre, agradezco la presencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.